Queridos hermanos, hoy es Viernes Santo. Hoy la liturgia de la Iglesia, la que estamos celebrando, no celebra la Santa Misa. No hay celebración de la Eucaristía. Pero sí celebramos litúrgicamente la pasión y la muerte del Señor. Todos los gestos y los ritos, la palabra de Dios que acabamos de escuchar, la oración universal posterior y la adoración de la cruz, hacen referencia a este acontecimiento central de nuestra fe cristiana. Y a través de la liturgia tenemos la posibilidad de asistir en directo a este misterio que la liturgia nos trae hasta nosotros hoy, aquí. Estamos celebrando, por tanto, y asistimos a la pasión y a la muerte del Señor, que habremos meditado a lo largo de la jornada o podremos seguir meditando en otros momentos. Pero la celebración litúrgica, a diferencia de cualquier otra expresión piadosa, es la traída hasta nosotros del misterio que celebramos de manera sacramental. Entramos, por tanto, en este misterio de la pasión y muerte del Señor, dejándonos envolver por todos los ritos que lleva consigo esta celebración del Viernes Santo. Ya el relato de la pasión es muy expresivo. San Juan nos trae los hechos tal como fueron, con una perspectiva honda de quien lo ha vivido y de quien lo ha meditado después detenidamente muchas veces. La primera lectura nos ha traído el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Daba miedo verle, daba asco verle, no tenía apariencia ni figura humana. ¿Por qué, siendo inocente, sufría como cordero llevado al matadero en silencio? ¿Por qué? Es una pregunta que traspasa la historia de la humanidad desde su comienzo hasta el final. ¿Por qué el sufrimiento? Más aún, ¿por qué el sufrimiento de un inocente? Muchos, al hacerse esta pregunta, se han alejado de Dios. Porque si existe Dios, dicen, ¿cómo puede permitir el sufrimiento de un inocente? Todavía el sufrimiento de una persona culpable, como que paga con el sufrimiento toda o parte de su culpa. Pero ¿y un inocente? En esta pregunta y en esta clave, los cánticos del siervo de Yahvé dan la respuesta. Inspirados por Dios, estos textos son llamados como la pasión de nuestro Señor Jesucristo según el profeta Isaías, varios siglos antes. No, es la visión de que el sufrimiento del inocente no es por culpa de él, sino que el sufrimiento del inocente es en favor de los demás, en lugar de ellos, para provecho de ellos. Por tanto, el siervo de Yahvé, siendo inocente, y precisamente porque lo es, puede sufrir con mérito en favor de todo el pueblo. Esta pregunta y esta respuesta le llega a Jesús mismo, a su propio corazón. Y Jesús se apropia
los cánticos del siervo en muchos momentos del Evangelio. Y la primera comunidad cristiana encuentra en Jesús la realización de aquellas profecías del cántico o de los cánticos del siervo de Yahvé de Isaías. Eran nuestros dolores los que Él llevaba y eran nuestros pecados los que Él soportaba. Él era inocente, pero sus cicatrices nos han curado. En sus heridas nosotros hemos encontrado la salvación. Es el cántico de la carta primera de San Pedro. En la segunda lectura hemos escuchado una reflexión de la carta a los Hebreos que nos presenta a Jesucristo como sumo sacerdote, un sacerdocio diferente al sacerdocio del Antiguo Testamento o de cualesquiera otras religiones. Es el mediador entre Dios y los hombres porque Él mismo es Dios verdadero y es hombre verdadero, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, nos ha dicho esta lectura. Y el sacrificio que Él ha ofrecido no es algo externo. Los machos cabríos, otros animales, frutos de la tierra, etcétera, no. Ha ofrecido su propia vida, su propio corazón, a gritos y con lágrimas. Presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su actitud reverente y por lo que sufrió aprendió a obedecer. Aprendió a obedecer. A obedecer se aprende. El Hijo de Dios aprendió a obedecer. Y la escuela del aprendizaje es la cruz. Por lo que sufrió, aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y así, llevado a la consumación eterna, ha sido constituido sumo sacerdote. El sufrimiento, por tanto, de Jesucristo tiene un valor infinito, porque es el Hijo eterno de Dios el que sufre en su carne, en su corazón humano. Y con este sufrimiento, Jesucristo ha pagado con creces todos los extravíos de toda la humanidad, incluidos los míos, los tuyos. Viernes Santo es para mirar a Cristo crucificado y agradecerle que haya salido al paso de nuestras fechorías, delitos, pecados, discordias, conflictos, y haya cargado con todos ellos siendo inocente, y de esta manera haya pagado la deuda que la humanidad entera ha contraído con Dios, y deuda que Dios nos ha perdonado por el sacrificio, la ofrenda voluntaria de su Hijo Jesucristo en la cruz. En la cruz, por tanto, encontramos ese supremo acto de amor de Jesucristo a su Padre. Cuando Jesús entra en este mundo, nos lo dice la misma carta a los Hebreos, dijo: no te agradan los sacrificios, porque los holocaustos, las víctimas, todo lo que el hombre pueda ofrecer, aunque sea suyo, pero queda fuera de él. Y me has dado un cuerpo, me has dado una humanidad, cuerpo y alma. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Es decir, la redención consiste en la voluntaria obediencia, en la amorosa obediencia de Jesucristo al Padre. Vale más la obediencia de Jesús al Padre que todas nuestras desobediencias, que son muchas y muy graves. Pues en la cruz de Jesucristo está ese supremo acto de amor, de ofrenda,
de sacrificio y al mismo tiempo de solidaridad con todos y cada uno de los humanos, porque por su encarnación se ha unido de alguna manera con cada hombre y por su muerte en la cruz nos ha representado a todos. Él ha pagado por nosotros. Cuando contritos y humillados nosotros nos acercamos a recibir el perdón de Dios, basta mirar a la cruz para sentir el alivio del perdón que se nos transmite por el sacramento instituido por Jesucristo, el sacramento de la penitencia. Pero el centro de ese acto redentor es la cruz de Cristo, ofrecido en sacrificio por nosotros y por muchos. Podríamos decir, abarca a toda la humanidad esa ofrenda del mismo Jesucristo. Por eso, el Viernes Santo, siendo muy hondos los interrogantes que plantea la muerte, el sufrimiento, el por qué sufre un inocente, por qué tengo que sufrir yo, que soy pecador, y por qué tenemos que morir. Son preguntas de toda la vida y de toda la existencia, pero que se agudizan en el Viernes Santo. La Iglesia nos invita a levantar nuestros ojos ante Cristo crucificado. He aquí al hombre, dice Pilato cuando le presenta ante la muchedumbre, hecha una piltrafa, con corona de espinas, con azotes y chorretones de sangre por todo su cuerpo, con un trozo de tela encontrado por allí, rojo, y una caña a manera de cetro irrisorio. Este es el hombre, ecce homo, mirando a Jesucristo en esa presentación que hace Pilato, o mirándole como vamos a hacerlo ahora al adorar la cruz. No encontramos respuestas racionales, pero nuestro corazón entiende. Aquí ha pasado algo grande, algo que nos desborda. Dios en su Hijo nos da respuesta abundante y crecida a todos nuestros interrogantes, los más fuertes y profundos del corazón humano. Y Dios en su Hijo Jesucristo nos ha dado al Redentor del mundo. Por eso a lo largo de la pasión podemos entretenernos, y hacemos bien meditando la pasión, en la traición de Judas. Pero qué ingratitud. Y ver que esa ingratitud es la nuestra, la de cada uno. Hemos recibido de Dios gracias tras gracias, dones, ayudas, hechos extraordinarios incluso. Y todavía nos atrevemos a serle ingratos, incluso a traicionarle. Quizá no tanto como Judas, pero por esa línea. O las negaciones de Pedro. Pero qué cobarde. Pero qué cobarde eres. Pero qué cobarde soy. Cuando tengo que dar testimonio de Jesucristo, a la primera de cambio me camuflo, me escondo. Yo no sé nada, yo no he visto nada. Pero qué cobardía en el corazón humano. Y Jesús nos mira a cada uno de nosotros como miró a Pedro. Y le miró no reprochándole, sino le miró con más amor todavía. Nos dice el relato de San Lucas que escuchábamos el domingo, que Pedro, al sentirse mirado por Jesús, al sentirse perdonado por Jesús, lloró amargamente.
no es un llanto solo de arrepentimiento, también. Es un llanto también de gozo. Yo no había conocido otro amor como este. Y así, la postura de Pilato. ¿Y qué es la verdad? Una postura que es actualísima, no solo es de tiempo de Pilato, es de nuestros tiempos. Tú tienes tu verdad, el otro tiene la suya. Pero, ¿qué es la verdad? Ese es el agnosticismo puro y duro. Cuando uno entra por esa vía, pues se aleja de Dios, no quiere saber, no le interesa saber, no le conviene. Prefiere declararse ateo, agnóstico, yo paso. Claro, por la cuenta que te tiene. Pero ahí, en algún momento de tu vida, te encontrarás cara a cara con el crucificado y llorarás amargamente. Pero la escena principal, o una de las más bonitas sin duda del relato que acabamos de escuchar, es cuando Jesús le dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu hija, cada uno de nosotros. Y el discípulo amado le dice: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como algo propio, como algo de lo que no se puede prescindir, como un elemento necesario en su vida, como algo vital. María nos la ha dado Jesús desde la cruz a cada uno de nosotros como madre. Y no podemos prescindir de ella. No vivamos huérfanos, que tenemos madre, que nos la ha dado Jesús en la cruz. Y ella vela continuamente a lo largo de toda nuestra vida. Por último, cuando ya estaba muerto Jesús, un soldado le traspasó el costado con la lanza, y de ese corazón traspasado, el corazón de Jesús, brotó sangre y agua, que son los sacramentos de la Iglesia. Continuemos nuestra celebración y asistamos compungidos, afligidos por nuestros pecados. Acudamos al trono de la misericordia, que es Jesucristo crucificado. Mirándole a Él, encontramos consuelo, alivio, perdón, esperanza. Tiene tantos nombres el crucificado también en nuestra ciudad. Procesiona estos días de múltiples maneras y con distintos nombres. Es el trono de la misericordia. Y como Santa Teresa recomienda a sus monjas en camino de perfección, cuando ellas le preguntan cómo podríamos tener oración, y después de explicarles, largo es el libro, termina diciéndoles: tan solo os pido que le miréis. Tan solo os pido que le miréis. Y la liturgia de esta tarde nos repite cantando: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo plantada la salvación del mundo. Venid, adorémosle. Que así sea.